Hola, bueno, pues hoy es la emisión del 7 de mayo de 2021 del Rapidín. Empiezo yo porque Teresa todavía está editando El Rincón de la Orfandad, que se va a tratar de películas de madres. Son películas muy interesantes, hay mexicanas, hay inglesas, hay americanas, etcétera, pero todas con el común denominador de madres. Bueno, hoy el presidente estuvo tratando varios temas. Uno de ellos fue pues el ataque, no puedo decir, y la persecución contra mexicanos, contra la corrupción y la impunidad, y artículo 19, amén de varios periodistas y medios. Atacó también de paso al INE, ¿por qué no? Sí, prometió sacar a balcón a la lista de empresarios que recibieron préstamos de Nacional Financiera, ¿sí? Y que están contra la transformación. Déjenme decirles que también habló un poco en la mañana de la entrevista que iba a sostener con Kamala Harris, ¿sí? Que dicen que así se dice, Kamala. Bueno, dice ella que así se dice. Sí, y pues después tuvo la entrevista de Kamala Harris, como siempre en estas entrevistas, uno de los entrevistados tiene una versión y el otro tiene pues la otra versión. En este caso, pues a ver a quién le creen. Desde Washington, en el parque que está enfrente del monumento a Lincoln, que los cerezos están en flor, nos acompaña Stephanie Enaro, que la vemos muy primaveral ahí entre cerezos. Stephanie, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Jaime, buenas tardes. Es un honor ser la corresponsal del Rapidín aquí en Washington. Pues para comentar un poco lo que está pasando el día de hoy, creo que hay muchos mensajes que entender de la mañanera, de la llamada entre nuestro presidente y de Kamala, porque esta relación bilateral, híjole, tiene un inicio difícil y yo creo que va a seguir así, porque fíjense que esta semana estuvo la cumbre de las Américas, claro que fue virtual, pero ahí aprovecharon Kamala Harris y Anthony Blinken para decir la visión que ellos tenían para los países del continente americano y dijeron que iban a esforzarse por reforzar la economía de la región, pero también la democracia. Entonces, obviamente, pues esto enmarca esta reunión que tuvo el día de hoy de manera virtual Kamala Harris con nuestro presidente. Y aparte, el día de hoy la Universidad de Washington sacó un estudio diciendo que las cifras de muertos en México realmente podrían llegar hasta los 600,000. O sea, un 183% más que lo que el gobierno ha reportado. Y ya después se da esta mañanera en donde nuestro presidente usa la relación bilateral, primero que nada, pues para escaparse de la tragedia de la línea 12, para que no le pega a él políticamente este tema. Y después para ir capitalizando con este sentimiento antiestadounidense, que la verdad está bien ligado a nuestro nacionalismo porque pues todavía nos duele la pérdida de la mitad de nuestro territorio y que los gringos se salgan casi siempre con la suya. Y entonces el presidente lo sabe y lo está capitalizando primero desde la diferencia en términos de justicia con el caso Cienfuegos, después con las diferencias en materia energética y ahora pues con este golpismo en donde aprovecha para compararse con Madero y habla de la decena trágica, pero pues esto se queda simplemente en palabras porque en el TEMEC, que es este acuerdo comercial que tenemos para pues nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos para intercambiar mercancías, hay una cláusula que dice que cada parte va a hacer su parte para promover el involucramiento de la sociedad civil en términos que tengan que ver con el combate a la corrupción. Y entonces ahí está muy clarito en el TEMEC, en el artículo 25, me parece que es, y yo creo que después de esto le van a decir así como en los hoteles a López Obrador, kindly reminder, un amable recordatorio de lo que está pasando. Y después en esta llamada, fíjense que le dice la frase a Porfirio Díaz, a Kamala le dice, bueno, es que yo no creo que, como dice Porfirio Díaz, que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo creo que más bien es, qué bueno que México esté tan cerquita de Dios y no tan lejos de Estados Unidos, de ahí
Kamala Harris se ataca de la risa y yo creo que se está riendo pues por esta cláusula democrática que Biden trae muy en el mapa y después estuvieron hablando de los esfuerzos para frenar la migración, pero ¿qué creen? En el reporte de la Casa Blanca no se mencionó nada de la extensión de Sembrando Vida a Centroamérica, así que lástima, Margarito. Jaime. Ya estoy aquí. Hola, Tere. Adelante, Tere. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Perdón, ya veo que Stephanie está con los cerezos en flor en Washington. Ya. Me parece muy bien. ¿Vas a comer con Kamala Harris? Así es, tenemos que platicar de esta reunión. Ya me está esperando después del Rapidín. Me dijo que le di demasiada información cuando le dije que le hablaba después del Rapidín. No, bueno, es que después de los chistes de mal gusto del señor López, de veras. Miren, yo no sé si ya lo platicaron o no, pero yo me quiero referir a otra cosa y tiene que ver con la tragedia de Tláhuac. El presidente dijo hoy algo que me parece realmente muy fuerte. No sé si ya lo comentaron o no, pero me parece algo, en fin, me rebasa como persona. Dice que ir a ver a los deudos, ir a ver a las personas en los hospitales, ir a ver a los heridos después de la tragedia del 3 de mayo en Tláhuac, es una cosa del neoliberalismo, que al carajo con eso, que porque es una práctica del neoliberalismo. Bueno, ¿de verdad un ser humano puede decir eso en serio? O sea, me parece una de las declaraciones, miren, es nivel, no me voy a acordar bien de la anécdota, porque pues ya hay cosas que ya se le olvidan a uno, pero me acuerdo de una frase en la Guerra Civil Española donde se proclamó la muerte a la inteligencia. Ahorita lo busco y les voy a decir exactamente en qué fecha fue. Muerte a la inteligencia, decían. ¿Estamos viviendo esto? Estamos viviendo no la muerte a la inteligencia, que eso ya la hemos vivido desde los detentes, desde el presidente tiene fuerza moral, no fuerza de contagio, desde es mejor que se contagien 100 niños a uno, todas esas barbaridades que el presidente mismo decía, salgan a comer, vayan a las fondas, abrácense, no pasa nada, 60,000 muertos sería una catástrofe, ya vamos en lo que decía Stephanie de la Universidad de Washington, 600,000 dicen. En fin, no es muerte a la inteligencia, esa ya me la sabía, pero ahora es muerte a lo humano, es muerte pues a lo más importante que tienen los seres vivos, que es empatía. Tienen empatía las ballenas, los delfines, los perros, en fin. Ahora, ¿cómo puede decir algo así el presidente después de algo que ha dejado tanto dolor? Ahora, les voy a decir un problema concreto. Les están pagando los gastos funerarios. ¿Está bien? Qué bueno. Pero el problema es que muchas de las personas que se murieron, que fallecieron, eran cabeza de familia. ¿De qué van a vivir estas familias? ¿Cómo le van a poder hacer para seguir adelante en medio de una crisis económica tan dolorosa como la que estamos viviendo? ¿En eso han pensado? Digo, qué bueno, magnífico que les paguen los gastos funerarios y lo del hospital a los sobrevivientes, en fin, pero ¿y cómo le van a hacer estas personas para de un día para otro quedarse sin nada y poder seguir? Y el presidente dice que pues, era neoliberal ir a ver, o sea, es como para hacer un manual, de veras, un manual de pues de la sociopatía, perdón que lo diga tan claramente, pero no hay otra manera de definirlo. Y bueno, no sé si ya tocaron el tema o no, pero aquí lo dejo por ahora y enseguida me
enruto con lo que han platicado. Jaime. Sí, la frase atribuida a José Millán Astray, que era un militar franquista, fue en respuesta a un discurso de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en 1936. El discurso famoso de Unamuno es: venceréis, pero no convenceréis. Así le podríamos decir al presidente López por el 2018 y por todo su desastroso gobierno. Vencisteis, pero no convencisteis, que yo creo que es exacto. Y sí, eso fue, algunos dicen que dijo muera la inteligencia, otros que dijo viva la muerte, en fin, pero el sentido es el mismo. O sea, la idea era dejar atrás a los intelectuales que estaban contra el franquismo. Es uno de los episodios, como bien anotó por ahí Stephanie, pues más notables. Retomo esto que no habíamos tocado, Tere, para decir, o sea, que de al carajo con esas cosas, o sea, al presidente le parece demagógico e hipócrita ir a ver a las familias de los deudos, ir a ver a los heridos a los hospitales. Le parece eso, pues, digamos que menor para su rango, ¿sí? Así las cosas. Déjenme decirles que, pues, estos apoyos no solamente debían haber sido, pues, en gastos funerarios. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que murieron eran los sostenes de sus familias, ¿sí? Muchas de las personas que quedaron heridas y que están, la señora que perdió una mano, la chica que tiene problemas en la columna, el gobierno debería hacerse cargo no solamente de su estancia en los hospitales, claro, sino de los efectos a mediano y largo plazo. Pero además te voy a decir, y tú lo sabes perfectamente como psicóloga, incluso la gente que salió sin daño físico, difícilmente salió sin daño psicológico. Esto se va a manifestar en, pues, falta de sueño, se va a manifestar en nerviosismo, se va a manifestar en un intenso deseo de no salir a la calle, y de otros problemas. ¿Cómo van a abordar el metro de ahora en adelante? ¿Sí? ¿Con qué energía? Esa parte también debía ser atendida, pero en México nunca se atiende eso. Los efectos psicológicos a veces, y digo, se lo estoy contando a una psicóloga, son tan desastrosos como los efectos físicos. Y no se dijo. Toda la mañanera de hoy, Tere, toda la mañanera estuvo orientada a hacer una cortina de humo, toda. ¿Qué es lo que no quiere que se hable el presidente? Que no se hable de Tláhuac. No quiere el presidente que se hable de Tláhuac, porque Tláhuac, la caída en el Metro Olivos, inevitablemente nos lleva a Marcelo Ebrard, inevitablemente nos lleva a Delgado, inevitablemente nos lleva a Mancera, nos lleva a Claudia Sheinbaum, y de esta manera pues, nos lleva a un gobierno que no ha gastado suficiente en mantenimiento, que diciendo que todo estaba mal, no corrigió nada, ¿sí? Entonces nos lleva inevitablemente a eso. Lo que el presidente quiere es que no recordemos, y yo le invito a Stephanie, le invito a Teresa y a todos los que nos escuchan, es no olvidemos el 3 de mayo. No olvidemos este 3 de mayo. Este 3 de mayo, los nombres, los apellidos, las anécdotas tristes, las personas que sobrevivieron pero tienen algún daño físico o psicológico. Y además, alguien de Tláhuac me comentaba, alguien que vive en Tláhuac me comentaba que hay mucho enojo contra Marcelo, hay mucho enojo contra el presidente, incluso en otras alcaldías como Iztapalapa, por ejemplo. Entonces, no olvidemos el 3 de mayo, sí, en efecto, es importante todo lo demás, pero esta situación la está tratando el presidente de disminuir, de opacar, de ocultar. Le doy la palabra a Stephanie. Déjenme decirles que Stephanie ayer pues participó
en una especie de mesa redonda, pues no tan redonda, ¿verdad, Stephanie? Porque era más bien virtual, sí, con Roy Campos y con Luis Ernesto Derbez. Yo no la pude ver, porque me invitó, pero pues no me mandó la liga, entonces la vi hasta después, la vi hasta muy noche, pues se trató de qué va a pasar en las elecciones, cómo ven estas tres personas, Stephanie, Roy Campos, que siempre es interesante. Nunca estoy de acuerdo con Roy Campos, siempre se me hace un mal analista y que no se compromete además porque habla de tantas cosas que le tira a todo. De Luis Ernesto Derbez, que es interesante, pero tampoco estoy de acuerdo. Y yo generalmente sabe, Teresa, que no estoy de acuerdo con nadie. A veces ni conmigo mismo, a veces conmigo mismo estoy de acuerdo, pero siempre es entretenido. Pero bueno, esta mesa estuvo muy interesante, Stephanie, te felicito, qué bueno que Gracias. estuviste ahí. En fin, pues te dejo la palabra, Stephanie, de esta mañanera, de este encuentro y de todo lo demás. Muchas gracias, Jaime, por las porras. Yo creo que es importante lo que estás diciendo, Jaime, no olvidarnos del 3 de mayo. Y miren, son circunstancias totalmente diferentes, pero a mí este 3 de mayo me recuerda al 11M, al 11 de marzo, que pasó en Madrid en 2004, cuando estalla unos trenes y entonces venían las elecciones, faltaban 3 días para las elecciones, aquí falta un mes. Pero entonces ya iba ganando el Partido Populista, tenían a Rajoy como candidato y después de este atentado, pues los españoles dicen, no, las cosas no van bien, los ponen en estrés, no nos sentimos seguros y termina ganando Zapatero. Yo sí creo que este atentado de la línea 12 pues va a impactar en materia electoral porque pudo haber sido cualquier persona a la que le hubiera podido tocar estar en ese accidente. Entonces aquí vamos rumbo a las elecciones y esto es un poco de lo que platicábamos ayer. Yo veo que estas elecciones se van a llevar a cabo dentro de 5 crisis, unas que son perceptuales y otras que no. La crisis económica, pues sí es evidente, la crisis política, la crisis migratoria que estamos viviendo pero que no es tan evidente, la crisis sanitaria que debería ser muy evidente pero que no es tan evidente, ni siquiera sale en las encuestas, y otra es la crisis de rumbo que se ilustra muy bien con este tren. Y es que hay que poner muchísima atención porque de aquí ya se abre un pleito abierto rumbo al 2024. Muchos han hablado de que los posibles candidatos por parte de Morena podrían ser o Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum. Aquí ya se abre un pleito directo entre los dos y a uno le conviene decir que fue una falla de mantenimiento y a otro le conviene decir que fue una falla estructural. Entonces ya hay otro frente abierto, el tiempo se va a ir cada vez más rápido hacia el 2024 y es que en estas elecciones yo creo que va a haber mucha nostalgia del pasado, tanto por los que gobernaban antes de López Obrador que dicen, bueno, es que antes no, resulta que siempre sí no estábamos tan mal, como de lo que siempre habla López Obrador cuando se compara con la historia. Y las buenas noticias de esta elección son 3. La primera es que las mujeres están teniendo mucho más participación que antes. Después, que estamos más politizados que antes. Uno, porque en el confinamiento tenemos más tiempo para estar pegados a las redes sociales. Y para bien o para mal, el hecho de que haya mañaneras nos tiene hablando a todos de lo que pasa o no pasa en el país. Y después, esta me encanta, el INE dijo que se espera una participación de entre el 50 y el 55%. Y a mí me da muchísimo gusto porque yo estaba muy preocupada cuando vi las elecciones de Portugal, que solamente participó un 30% del padrón electoral en enero. Y bueno, me da mucho gusto porque también en España la participación de las elecciones que acaban de tener fue más alta. Tuvieron un 11% más que en el 2019. Entonces, estas son buenas noticias para una democracia tan frágil como la nuestra que hay que defenderla. Entonces, no todo está perdido y por favor no se les olvide, salgan a votar porque hay muchas cosas que podemos cambiar. Tere. Ahí voy. Bueno, yo creo que lo que dice Jaime, pero bueno, primero me voy a referir a otra cosa.
Stephanie, me da mucho gusto, qué bueno que participaste. Danos chance de hacerte una pequeña entrevista ahorita. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue? ¿A qué conclusión llegas después de la mesa? Brevemente. Brevemente, que, bueno, es que es algo muy triste porque la gente va a llegar a votar en las urnas empobrecida, con muchas emociones que hay que volcar con esa catarsis y también que se ha perdido la ilusión de vivir mejor, porque ya vemos que las circunstancias económicas no lo están permitiendo, Tere. Bueno, pero yo creo que yo honestamente con tanta chamba que traigo ahorita no la pude ver, pero prometo que el fin de semana, que voy a estar un poquito menos angustiada de cosas, lo voy a ver. Pero bueno, creo que la mañanera de hoy, como decía bien Jaime, y ahí retomo el tema de lo que comenzaba yo a decir, pues fue justamente eso, una serie de temas para que el presidente pues se deshiciera del tema central, que es el tema de Tláhuac. Lo de la plática con Kamala Harris, qué bueno que la señora Kamala Harris es una mujer, pues, no solo con sentido del humor, sino que es una política experimentada, porque si no, pues ese tipo de comentarios, ya hizo ese chiste una vez, ustedes recordarán, y pues, le habían de escribir siquiera chistes nuevos para cada cosa, porque pues de veras siempre dice las mismas cosas bastante, pues digamos, molestas, por llamarlas así, pues para distraer y para mostrar su desagrado. Él está contando los días, yo creo, para que regrese el señor Trump y entonces sí, pues de quién a quién, de populista a populista, de demagogo a demagogo, pues se entienden mejor ellos, ¿verdad? La otra cosa de la que habló hoy López Obrador es nuevamente por tercer día consecutivo hablar de los procesos electorales a pesar de la veda, porque dijo que el INE, pues ahora le quiere quitar el registro a la candidata de Morena en San Luis Potosí y que esto es faccioso, o sea, la ley es facciosa. Entonces, bueno, pues acusó desde luego una vez más al Instituto Nacional Electoral, que esto es algo con dedicatoria, es lo más faccioso que puede haber, que ya le quitaron el registro a dos y que ahora van a quitarle el registro a la mujer. Y de lo que se trata, pues es de ir deteriorando en los días que quedan, pues al Instituto Nacional Electoral, pues para el 7 de junio, ¿verdad? Que vamos a ver, pues, qué sucede. Por eso lo que hemos dicho tantas veces en este modesto espacio, hay que salir a votar, hay que salir a votar por quien usted quiera, como usted quiera, pero que realmente la votación sea incuestionable. Creo que eso es muy importante. El otro tema, ya hablé del INE, o sea, de los golpeteos diarios al INE y de romper la veda electoral por tercer día consecutivo, pero no puedo dejar de comentar tampoco la visita del ministro Saldívar a Palacio Nacional para tener una reunión tanto con el presidente como con el señor Scherer, que ya ven que es el gran consejero jurídico de la presidencia. Pero dice el presidente que no hablaron de eso, de que él aumente su periodo en la Suprema Corte de Justicia, sino que fue por cosas de trabajo, que porque ellos se reúnen de forma periódica. Claro que hay autonomía entre los poderes, pero que de todas maneras tienen que tratar asuntos. Ahora, yo nomás lo que digo, ¿por qué el descaro? ¿Por qué el descaro? Y no siquiera un poco de buen gusto. Ya sabemos lo que quiere hacer, ya sabemos que tiene sus incondicionales que lo van a apoyar en eso contra viento y marea, pero pues que no podrían haber tenido una reunión un poco más discreta, que no se viera de plano la subordinación del señor Saldívar. Él es el jefe del Poder Judicial,
sin embargo, pues está ahí, pues sometido. Y qué manera, fíjense que este sexenio, cuando se recuerde, yo ya no estaré, pero en algunos, no sé, 10, 20 años espero, lo que van a decir es cuántas personas perdieron la dignidad, cuántas personas perdieron una carrera limpia, una trayectoria de trabajo, por la ambición. Y aquí, pues, pienso en Olga Sánchez Cordero, cómo también se tira a la basura esto, su carrera, su trayectoria, su prestigio. Y este señor Saldívar, pues también, o sea, el trabajo de toda una vida se tira a la basura. Hay veces que te pasa eso, pero pues por errores, por problemas, por salud, pues que las cosas no salen bien, pero que voluntariamente tú tires toda tu experiencia, tu prestigio personal, profesional, por no sé qué, o sea, no sé cuánto dinero vale eso como para venderlo, pues sí me parece una cosa atroz. Y esto de que vaya ahí públicamente y todo el mundo vea, estando en medio lo que está en medio, parece una burla para la ciudadanía, una burla lo de Tláhuac, una burla lo de Saldívar, una, una burla lo de decir que es neoliberal ir a ver a las víctimas. O sea, ya no tengo palabras. Estoy rebasada, lo confieso. Jaime. Sí, bueno, yo quisiera llamarles la atención a Stephanie, a Teresa y a las personas que amablemente nos ven, de que hoy el presidente cruzó el Rubicón, para usar una metáfora pues muy trillada a lo mejor de la vida de Julio César. Cruzó el Rubicón y yo creo que ya no hay vuelta atrás como le pasó a Julio César. Porque estamos acostumbrados al ataque del presidente, a la denostación, a la descalificación, pero me parece que en los últimos días, y especialmente hoy, el presidente pasó del ataque y la descalificación a una franca persecución. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Ayer habló el presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es una organización, usted se puede meter a su página, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se puede meter a su página y ahí trae pues, los trabajos que ha hecho, los boletines de prensa, quiénes son los que integran este grupo, quiénes son sus patrocinadores, etc. Es una página muy transparente, ¿sí? Es un grupo que yo creo que se volvió una pesadilla para Peña Nieto, no sé si estén de acuerdo, porque sacó 20,000 cosas sobre la corrupción en el sexenio de Peña Nieto, ¿sí? Y por supuesto, pues cuando llegó este sexenio, pues dijo, vamos a seguir investigando lo que se hace, y siguen investigando, ¿sí? También esta organización ayer la maltrató y ayer dijo que una revista independiente, yo no sé cómo dice que es independiente, Contralínea, había averiguado que recibía recursos de la Embajada de los Estados Unidos. Pues no se necesita tener mucha investigación para eso, porque cuando se ven los patrocinadores, ahí está. Entonces, pues investigación, pues no fue. Entonces, de ahí aprovecha el presidente y le manda al gobierno de los Estados Unidos una carta en donde le pide explicaciones de por qué está pagando a opositores que se oponen a la Cuarta Transformación. Déjenme decirles que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no es una organización política, es una organización de investigación más académica que cualquier otra cosa, de lo que sucede, digamos, de las acciones que hace el gobierno federal. Es de las varias que hay que tienen un carácter, sobre todo, más académico que político o que cualquier otra cosa. A mí me parece que es una organización respetable, pero hoy no solamente la descalificó,
sino que dijo que era una organización golpista, así como lo oye. Ahora resulta que este grupo de académicos pues han de tener varios tanques y granadas y bombas en sus sótanos, porque son un grupo golpista, y han de tener un mapa ahí en Mexicanos, ahí en su oficina, de cómo le van a hacer. 10 académicos van a tomar esto, 100 académicos van a tomar esto, 4 investigadores, pues porque no tienen más que eso, investigadores, analistas y académicos. Va a ser, es absurda la acusación, absurda y peligrosa. Peligrosa porque recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera se puso a investigar al juez Gómez Fierro, que es el juez que dio los amparos contra el padrón de celulares, ¿sí? A ver las finanzas del juez. Entonces, no solamente son descalificaciones. El presidente cruzó el Rubicón y está utilizando, ¿sí?, las instituciones del gobierno para perseguir a quienes considera que son sus enemigos, no adversarios. Adversarios es un eufemismo que usa, pero son enemigos, ¿sí? Entonces, no solamente se conformó con Mexicanos contra la corrupción, también habló de Artículo 19. Artículo 19 es un organismo de periodistas que tiene dos grandes objetivos, ¿sí? Defender la libertad de expresión, ¿sí?, y garantizar el derecho a la información. O sea, y por supuesto, no hay nada más terrible para un gobierno autoritario que cualquier ciudadano u organización que quiera defender la libertad de expresión y el derecho a la información. Eso es veneno puro. ¿Sí? ¿Conocen las babosas de jardín? ¿Sí? Estas babosas, Sí, claro. que sal y se retuercen las pobres. Yo de niño le echaba eso y qué vil era, porque pobres babosas. Pero esa sal es para los gobiernos autoritarios, que son babosas, ¿sí? Esa es la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, se fue contra eso, pero no solamente contra eso, se fue contra Ciro Gómez Leiva, contra Héctor Aguilar Camín, contra Joaquín López Dóriga, contra Carlos Loret de Mola, por supuesto, es uno de sus villanos favoritos del presidente. De todos ellos dijo que estaba atrás Carlos Salinas de Gortari, por supuesto, esta obra monótona que escribe todos los días el presidente, ¿sí? Metió al Universal, al Financiero, al Reforma, por supuesto. A todos ellos los metió en el aro y dijo que eran golpistas, golpistas, eso es lo que dijo, golpistas. Es una acusación muy grave viniendo de un presidente de la República que está utilizando las instituciones del Estado. Y todo lo hizo, les voy a decir por qué. O sea, el presidente va a ir hacia adelante estos días porque tiene miedo de que las elecciones no le salgan para nada como él cree. Por eso la descalificación de la que hablaba Teresa sobre el INE. Por eso el ataque frontal contra estos comunicadores, medios y organizaciones, ¿sí? Y se va a ir contra Amnistía Internacional y se va a ir contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y contra quien sea que lo cuestione, ¿sí? O sea, ya cruzó el Rubicón, no estamos a salvo, no estamos a salvo. No se nos olvide el 3 de mayo, ¿sí? Stephanie. Bueno, retomando el tema de la libertad de expresión y aprovechando que estoy transmitiendo en exclusiva para el Rapidín desde Washington, yo les quiero comentar que hoy también, dentro de sus teorías de la conspiración, se fue contra un reporte que salió a principios de este año del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde ahí se decía que el presidente atentaba contra la libertad de expresión porque pues acosaba a reporteros y que además también había softwares para espiar de este famoso Pegasus que se descubrió en la época de Peña Nieto, que además también lo usaba. Bueno, esto tiene que ver con la hostilidad con la que él ve la relación bilateral, porque en esta carta que le manda él para felicitar a Joe Biden, años después de que Joe Biden ganó la elección, le pone la doctrina Estrada, ¿no? Que se refiere a que nadie se mete en los asuntos internos
de otro país. Y hoy cuando saca este tema y lo junta con el golpismo, empieza a citar a Juárez otra vez. Y dice, bueno, es que en verdad no tiene por qué estar Estados Unidos metiéndose en asuntos domésticos de México, y le dice que como entre naciones, entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo creo que se está preparando para otro trancazo que va a llegar más o menos en junio, porque la segunda parte de este reporte del Departamento de Estado sale en ese mes y se va a enfocar a la violencia que hay en el tema de género. Creo que ahí en verdad sí nos va a ir muy mal, porque pues ya estamos en un país donde 11 mujeres son asesinadas cada día. La violencia doméstica aumentó muchísimo durante la cuarentena, y pues francamente una de las primeras oposiciones a este gobierno pues fueron las mujeres con el 8M, que ya después vino la pandemia y pues todos nos tuvimos que encerrar, ¿verdad? Pero yo creo que el presidente se está preparando para ese reporte que definitivamente no le va a favorecer. Y por eso yo creo que cuando tuvo esta llamada con Kamala, que ahorita lo vamos a comentar, ahorita que nos vayamos a comer, ella y yo, le decía López Obrador, bueno, es que pues no tenemos por qué pelearnos. Y Kamala Harris nada más se reía. Yo creo que ya veía todo esto venir. Tere. No se te oye. Hay respuestas ya de muchos de los periodistas señalados el día de hoy, de Carlos Loret de Mola, de Joaquín López Dóriga. También tocó a Héctor Aguilar Camín, dijo que era el consentido de Salinas. También habló de Enrique Krause. O sea, son varios. O sea, ya ven que tiene sus favoritos él también para insultarlos. Y todos han contestado, pues, más o menos lo mismo. No se van a doblar. Yo me incluiría dentro de mi modestia, y creo que muchos de los que estamos aquí no nos vamos a doblar. Y además, creo que es una polarización que comienza a volverse muy riesgosa. O sea, esta, digamos, discriminación entre mexicanos buenos y mexicanos malos que hace el presidente, pues me parece que es incitar el odio, incitar la venganza. Una cosa es hacer un buen gobierno y disminuir la desigualdad, que yo creo que eso lo queremos todos. Pues, ¿por qué tiene que haber gente tan rica y por qué tiene que haber gente tan pobre? Eso está mal y hay que trabajar seriamente por ello. Y otra cosa es incitar la venganza, la revancha, la violencia. Y creo que está haciendo esto el propio presidente del país. Yo nomás les quiero decir, no sé si han visto las notas de Colombia, pero en Colombia también, pues digo, es otro problema muy distinto. Todo empezó por una reforma fiscal, etcétera. Pero lo que quiero decir es que los humanos siempre estamos al borde de ser violentos, al borde. Entonces, más en las condiciones en las que estamos. Jaime hablaba de que no se da atención psicológica a nadie, y eso es verdad. Hemos vivido a pelo el problema del COVID, el problema de la crisis económica y este problema de la polarización. Pero como ya está muy descarado el intento autoritario, yo sí creo que tenemos que ser muy maduros los mexicanos para tratar de cambiar las cosas con la mano en la ley y no caer en este tipo de provocaciones, porque parece ser que en el fondo, a lo mejor yo me equivoco en mi lectura psicológica, pero hay como un afán de llegar a la catástrofe. O sea, es como voy a hacer y a poner todo lo posible, pues para que haya de veras una situación violenta. Y a mí eso me parece gravísimo, gravísimo, porque al revés, lo que tenemos que hacer es luchar por la democracia, defender las instituciones, hablar con serenidad, establecer diálogos, y no sucede nada de eso. Entonces,
sí es psicológica, sociológicamente hablando, y de aquí Jaime es sociólogo y yo soy antropóloga también, sí veo que esta polarización, el ataque a mexicanos contra la corrupción, el ataque a artículo 19, el ataque a los empresarios, la minoría rapaz, el rásquense con sus propias uñas, pues todo eso va generando un estado de ánimo nacional que es muy preocupante. Entonces, pues tengamos nosotros, cada uno de nosotros, cuidado, porque en el fondo pues, somos unos animales violentos, los humanos, y ni en el fondo, en la superficie, somos animales violentos. Tengamos cuidado con estos falsos dirigentes que nos quieren llevar al lado de la violencia, no al lado de la razón. Jaime. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que este asunto de la línea dorada no va a resultar en nada. A pesar de todo, creo que el presidente va a tratar de escamotear toda la verdad, porque está metido en un laberinto que no puede salir. Sí, y además creo que cometió el error de poner en manos de Claudia Sheinbaum, una contendiente para la presidencia, el destino de Marcelo Ebrard. Es decir, prácticamente la investigación, el peritaje y todo eso, pues lo va a conducir la jefa de gobierno, y es pues básicamente poner en manos de la jefa pues el destino de Marcelo Ebrard. No necesita meterlo a la cárcel, hay muchas maneras de anularlo, sí, hay muchas maneras de anularlo. Me dicen que también está metido el señor Carlos Slim en el asunto, sí, que porque él construyó fuera de norma, dice una nota, quién sabe que sí será cierto. En fin, a mí, yo todo lo que digo es, miren, la gente que murió es la gente de a pie. Son albañiles, estudiantes, oficinistas, trabajadores, manuales, esposos, madres, hijos, hijas. No son gente famosa, ¿sí? Desgraciadamente son las víctimas de siempre de este país. Son las víctimas que son atrapadas en el fuego de los criminales organizados, que son abusadas por la policía, abusadas por las Fuerzas Armadas, abusadas por el sistema, ¿sí? Son la gente que murió por COVID, porque no tenía para un doctor una medicina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es gente que está muy lejana del presidente y de sus cosas. En fin, sí, quiero terminar diciendo que el presidente va a hacer pública una lista de gente que obtuvo un crédito nacional financiera y que están en contra de la cuarta transformación. Nótese que son dos cosas diferentes. Uno puede tener derecho o no a un crédito de nacional financiera. Si se hizo tramposamente, pues que se castigue. El hecho de que esté a favor o en contra de la cuarta transformación o del Cruz Azul no tiene ninguna importancia. ¿Sí? La corrupción se debe castigar, esté a favor o esté en contra de su gobierno. Entonces, pero si el crédito se obtuvo de buena ley, entonces a él no le importa si están a favor o en contra de su gobierno. Entonces, sí me parece lamentable. El presidente está utilizando las instituciones del Estado y del gobierno para perseguir, ya no para atacar. Y como dice Teresa, ¿sí? No tenemos muchas herramientas más que la protesta y el voto. Alcemos nuestra voz, ¿sí? Y además de eso, pues vayamos a votar. Como dice, yo solamente les voy a decir por último, miren, a veces cuando oigo los análisis de muchos analistas, me da la impresión de que no están en México. No me refiero a Stephanie, que está en Washington, pero su corazón está aquí en México. No, me refiero, de repente hablan como si lo que estuvieran comentando, no sé si me estoy explicando, como si lo que estuvieran comentando fuera un programa de televisión. No, es que el presidente va a hacer esto y esto. No, no es así.
Teresa lo decía el otro día, sin exageraciones, a lo mejor no estamos jugando la vida. ¿Sí? El voto puede ser una cuestión vital. Me parece que ayer Stephanie en su intervención, pues, de estas 5 crisis, pues hablaba de eso, ¿no? De que a lo mejor es la última oportunidad para defender nuestra democracia, frágil, enana, insuficiente, fea, o sea, todo eso es nuestra democracia, pero es la democracia que tenemos a la que hay que mejorar. Este fue mi último comentario sobre la mañanera y Fausta de hoy. Le dejo la palabra a Stephanie. Muchas gracias, Jaime. Yo quiero comentar 2 puntos que han dicho. Uno es el tema de la polarización, que los dos han hablado de él. Creo que estas elecciones están muy polarizadas. La pandemia nos polarizó aún más porque las diferencias se hicieron más grandes. Hay una brecha mayor entre ricos y pobres porque nos ha demostrado esta pandemia que no todos estamos igual, que hay quien está en un yate, que hay quien está en una lancha, que hay quien está solamente agarrado de un trozo de madera en esta tormenta pandémica en la que estamos. Y bueno, esto se refleja en las elecciones. Y creo que estas elecciones, un patrón que he encontrado en las elecciones que se han llevado a cabo en tiempos de pandemia, es que son elecciones que se ven como si fueran de vida o muerte. Y es que yo creo que esto tal vez está pasando porque nosotros estamos entre la vida y la muerte con este virus tan horrendo que está ahí circulando. Y rápidamente quiero comentarles lo de Colombia porque no debemos de perder de vista lo que está pasando ahí. Estas protestas que empezaron como rechazo a una reforma tributaria es porque el gobierno de Iván Duque, que es de derecha, se quedó sin dinero. Entonces en Colombia el IVA es del 19% y querían extenderle este IVA a los servicios básicos como el agua y como la luz. Entonces la mayoría de la gente empezó a protestar, dijo que esto le pegaba a la clase media baja, que no era justo, y desde el 28 de abril empezaron a tener protestas. Aquí el tema es que Colombia desde 2019 ha tenido protestas que son cada vez más violentas. Las de 2019 dejaron 3 o 4 muertos, las de 2020 dejaron 13 y aquí la última vez que contaron iban 24. Pero las cifras oficiales no cuadran con las que están reportando las ONGs y también está en el ojo del huracán porque se han reportado ya más de 1,181 casos de violencia policíaca. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando pasó lo de George Floyd en Estados Unidos, luego, como a las 2 semanas, vinieron las protestas en Colombia por violencia policíaca porque a un abogado los policías lo mataron a patadas en la calle y todo el mundo lo vio. Y ahora, pues cuando tenemos unas 2 semanas de que se condena a Derek Chauvin, que fue el policía que terminó asfixiando a George Floyd, pues pasa esto en Colombia. Entonces está haciendo esto cada vez más violento. La ONU está preocupada por los derechos humanos en Colombia, la Unión Europea también. Y Colombia ya tiene elecciones en el 2022 para elegir un nuevo presidente y otra vez están polarizados como aquí y como en todos lados lo ven como la vida o la muerte y ya están hablando de la guerra entre el capitalismo, entre los neoliberales y entre el socialismo del siglo XXI. Entonces es como un poco la misma historia adaptada cada quien a su realidad nacional, pero no hay que perder de vista lo que está pasando en ese país del sur porque definitivamente va para más y no se han podido aplacar las protestas. Y bueno, muchos me han escrito, me han preguntado sobre el debate de ayer, la mesa de análisis. Lo acabo de subir a Twitter, en mi cuenta está en @EnaroStephanie, Enaro es con H, Henaro, ahí lo pueden encontrar, ahí está el link para que lo vean y ya después nos manden por aquí sus comentarios. Tere. Muy bien, Stephanie. Pues órale, Jaime, porque yo ya voy a tener que huir en un momento. Sí, Stephanie, si le mandas a Gabriela Guerrero el link para que la meta en la caja y pueda compartirlo. Comentarios de ayer. Alma Lilia Reyes, señor Jaime, le pido de favor que hagan una investigación sobre la planta nuclear que hay en nuestro país, ya que así como no le han dado mantenimiento al metro y tantas otras cosas, me tiene muy preocupada. Luis dice, fui vacunado ayer y estoy agotado. Escalofríos, temperatura, dolor de cabeza y mareo.
Patricia de Los Ángeles Quintanilla, les comparto que ya me vacunaron. Me aplicaron la CanSino, bastante fuerte, tuve una reacción muy severa y todos mis conocidos que la recibieron tuvieron la misma situación. Didi, se abrió otro socavón en Tennyson. Tennyson, tú conoces bien esa calle, ¿no? Hombre, pues ahí viví muchos años. Hilda Flores, los familiares de las víctimas tienen que cobrar el seguro del metro de usuario. De eso no se dice nada. Oscar Medina, buena maroma. Le comento que en sus presupuestos no pudieron mocharle al mantenimiento porque la línea 12 del metro la construyeron en el mandato de Calderón y la administración de la Marcela, supongo que es de Marcelo. La UFER, señor Jaime, dice usted que no es un problema de la 4T y sí es. Creo que quisiste decir que no solo es de él y tristemente es referente a todos. Sí, eso quise decir. Guadalupe Cruz, perdón por mi ignorancia, ¿qué es un subejercicio? Un subejercicio es cuando uno dice, voy a dedicar 300 millones al mantenimiento y pasa todo el año y nada más se gastaron 150 millones. Como explicaba Teresa, los otros 150 millones regresan a las arcas del gobierno y el gobierno ya lo puede utilizar para lo que quiera. Para lo que quiera, pues son los proyectos sociales en este caso. Antonio Martínez, don Jaime, ¿por qué no se centra en el problema actual y deja de mencionar el pasado? Tal parece que atenúa la problemática y resta importancia. Comentario de hoy, Marisela López, hay que difundir los datos de la aseguradora encargada de pagar los deudos por el accidente de la línea 12. Sergio Ledesma, el sentimiento antiestadounidense no es tan grande en México como en Sudamérica, en eso le va a fallar a López. Pues quién sabe, Sergio. Lulú Delgadillo, pero bien que López pudo ir a tomarse la foto con los padres de los 43 y sacar raja política con las tragedias de gobiernos anteriores. Ahí sí, tiene toda la razón Lulú. Heréndira Aquiles dice, qué tristeza ver que el presidente no tenga nada de empatía con las familias de las personas que fallecieron y los disfrace. Arturo Rojas, afortunadamente también muchos medios internacionales han dado un profundo seguimiento al caso. Otra de las cosas que no le gustan. Reina Bautista, hola chicos, saludos a todos y quiero contarles que yo vivo en Iztapalapa y me puedo volver a subir a la línea 12 y yo sí odio y desprecio a todos los de Morena. Ugoni Moy Pérez, hoy recibí la primera dosis de Pfizer, estuve mareado y yo creo que por mi cirugía hace 45 años con dolor envolvente del corazón, pero ya están disminuidas las molestias. Lupita Varela, Oráculos actualizó hoy su perspectiva y dice que Morena bajó de 44 a 19 en la intención del voto. Raúl Pérez, hola, soy Raúl, gusto en saludarlo. Sheinbaum dice que no hay subejercicio en el metro y que están evitando solamente los gastos suntuosos. O sea, métanse al metro para ver si hay algún gasto suntuoso en el metro. Sí, Thunder Light, mientras más mexicanas y mexicanos nos manifestamos que no apoyamos al presidente de México y apoyemos a todas y todos los periodistas y reporteros, menos van a poder agredirlos. América Seuj, vean la información que dio la Auditoría Superior de la Federación, ahí está la prueba de la negligencia que hubo desde un principio. Saludos desde Todos Santos, Baja California, Puebla, León, Cortázar, Cancún, Tijuana, Alemania, Coatzacoalcos, Carolina del Norte, Slough, Suecia, Guadalajara, Austin, Texas, Morelia, Saltillo, Greenwich, Londres, Cuernavaca, Querétaro, Ecatepec. Tere, hoy es el cumpleaños de Toño Hernández Quesada. La verdad es que Toño se merece un abrazo de cumpleaños. Le mandamos un cariñoso saludo a Toño. Y pues cántale, Tere. Y esta vez te va a acompañar Estefan. No estoy muy alegre para los cantos con tantas cosas, pero con mucho cariño, Toño, te voy a cantar. Hoy que cumples un año más de estar en el Rapidín con nosotros, apaga las velas que tiene el pastel. Pupú. Ah, muy bien, también Stephanie te acompañó. Oigan, perfecto. Yo me retiro. Bueno, yo me despido. Gracias, Stephanie. Gracias, Bye, Tere. Bye, Jaime. Bye. Nos vemos el lunes. Bye. Sí. Bye.